Señor Costa, ¿qué tal? A ver, en su libro, ese libro que acaba de publicar con el IEP, describe el momento actual en el prólogo de una manera. Dice, tenemos una democracia tomada por fuerzas que desprecian el bien común y a la propia democracia, que para sobrevivir y prosperar requieren hacerlo en la oscuridad, sin controles externos o internos. Me parece que la frase está bien colocada, sin embargo me parece que hay una imprecisión. Yo creo que esta gente que está haciendo estas cosas ya no se oculta, ya no necesita estar en la oscuridad, lo está haciendo con total libertad y delante de todos nosotros, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, cuando digo que, digamos, necesitan de la oscuridad, Ajá. Quiero decir que este proyecto, que es un proyecto sobre todo mafioso, por los intereses que representa, requiere de un régimen autoritario. No es compatible con la transparencia y las libertades y el equilibrio de poderes de la democracia. Y por eso, porque representa esos intereses y porque quiere perpetuarse en el poder, apunta a, digamos, debilitar el equilibrio de poderes y a ocupar el sistema institucional para someterlo, de manera de no tener contrapesos ni controles. Ni aquí en el Perú ni en el extranjero, y por eso es un proyecto que también amenaza, ¿no es cierto?, con aislarlos del mundo. Adopta posiciones que hacen que cada vez sea más difícil que apostemos a llegar a la OCDE y discute proyectos para sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Claro, ahora, cuando usted se refiere a este proyecto, ¿se está refiriendo básicamente a las bancadas que están en el Congreso o a otros aspectos, otros personajes que no conocemos? Mira, es un proyecto que encabeza Keiko Fujimori, y sus, digamos, y en la que lo acompañan sus aliados de derecha y que, digamos, tiene varios otros aliados en el Congreso, casi en todas las bancadas. Para empezar, en la izquierda, Cerrón es una pieza clave de esa coalición congresal que hoy día controla el Congreso y que desde el Congreso tiene una estrategia de copamiento institucional. Y por supuesto la bancada magisterial también. ¿No? Lo que dejó Pedro Castillo. El socio mayor en la izquierda es Cerrón, pero la bancada de Pedro Castillo también es parte de esa coalición. Y por supuesto los Luna, Acuña, muy importante, los Acuña, los Luna, y los niños de Acción Popular. O sea, es una coalición muy grande, ¿no?, alrededor de un proyecto que a mí me recuerda al de los 90. Solo que en los 90 el proyecto se impulsó y fue liderado y conducido por Alberto Fujimori desde el Poder Ejecutivo. En este caso es un proyecto que viene germinando desde el Congreso. Yo creo que alentado y dirigido principalmente por el fujimorismo, que ha ido estableciendo distintas alianzas a lo largo del tiempo. En el Congreso de 2016, digamos, es mayoritario, tiene a los apristas como aliados menores pero importantes, con frecuencia APP de Acuña, y a veces una parte de Acción Popular, y a veces una parte de Acción Popular. Y entonces, digamos, logran la renuncia de PPK, le ponen desde el primer momento, lo ponen desde el primer momento a PPK en la mira y se logran deshacer de él. Pero simultáneamente con digamos, obstaculizar y más que obstaculizar, hacer todo lo necesario para que fracase el gobierno de PPK, en venganza, digamos, por la segunda derrota de ella. También en el segundo semestre del 2017 hay un intento por deshacerse Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que no prospera, felizmente, pero hay 2 denuncias constitucionales y hay un intento por destituir a Pablo Sánchez, porque él es el que conduce
digamos, el esfuerzo de la Fiscalía para sacar adelante las investigaciones del caso Lava Jato. Y eso felizmente no prospera. Y simultáneamente hay un intento por destituir a 4 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, no sé si te acuerdas, que es detenido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un intento por golpear a la prensa independiente, la llamada prensa mermelera, con la ley aquella de la prohibición, ¿no? Entremos ahí. Estamos hablando de que, claro, este proyecto de derecha que aparentemente lidera Keiko Fujimori ya tiene un poder importante, pero efectivamente su mayor expresión está en el Congreso. ¿Cuál es la reforma más peligrosa que han aprobado hasta este momento los congresistas de este proyecto? ¿Cuál diría usted que es la más perniciosa, la más nociva? Mira, es que si tú quieres evaluar el récord, ¿no es cierto?, en estos 3 momentos, ¿no? El Congreso disuelto, luego Merino, que es muy breve, y luego lo que ocurre cuando se va Castillo, ¿no? El fracaso del fallido autogolpe, entra Dina, y Dina ya entra como una presidenta sometida a ese Congreso. Pero en todo este periodo tú no encontrarás ninguna iniciativa de política pública o de proyecto de ley de gran reforma institucional. Más bien la estrategia es destruir las reformas institucionales, la reforma universitaria, la reforma educativa, el enfoque de género, la educación sexual integral, la propia carrera pública, ¿no es cierto? No hay ninguna iniciativa de reforma institucional nueva, sino es destrucción de las que hay, oposición a las que emergen, por ejemplo, la reforma política o la reforma judicial durante la época de Vizcarra. No encontrarás tú una gran... Entonces, lo que hay más bien es la oposición a las reformas, obstaculizar iniciativas de reforma y desmontar las que existen en términos legislativos. Pero por otro lado, lo que hay es un proyecto de copamiento institucional. O sea, por eso apuntan, ¿no?, a tomar la Fiscalía. Y por eso defienden tanto a la Fiscalía con Patricia Benavides, porque es una aliada clave para ellos. Porque Patricia Benavides le garantiza que no se van a investigar las muertes en las protestas. Y Patricia Benavides empieza a desarmar los equipos fiscales que investigan Lava Jato, que investigan Cuellos Blancos, que investigan Dinámico del Centro, y que investigan al propio Pedro Castillo, que investigan, por supuesto, a Joaquín Ramírez y a las peruanas, ¿no? La lógica es la misma: desmontar, impedir las investigaciones, es decir, alentar la impunidad. Así como en el Congreso en su momento se opusieron a los fiscales, se opusieron a los acuerdos de colaboración eficaz. Entonces, esa es la estrategia: es copamiento institucional, búsqueda de impunidad y favorecimiento, ¿no es cierto?, de intereses particulares, sean estos formales, informales o criminales. Entonces, ahí hay algunas normas. Digamos, tú me dices cuál es la más importante. Dicho esto, creo que esto es lo más importante, ¿no? Pero si me tengo que referir a alguna norma, por ejemplo, la que desnaturaliza la colaboración eficaz, a mí me parece gravísimo. Y hay otra que está esperando que nos distraigamos para que se apruebe, que es la que quiere desnaturalizar y acabar con la extinción de dominio, que es también un instrumento fundamental de lucha contra el crimen organizado. Más recientemente tenemos la ley que excluye a los partidos políticos de ser susceptibles de ser investigados como organizaciones criminales, o la que modifica la ley contra el crimen organizado. Son varias, digamos, normas que tienen que ver con el favorecimiento de esos intereses. Claro. Ahora, hablando de los que están en este grupo... normas en realidad que nos desarman, ¿no? Es verdad, claro, nos quitan argumentos para defendernos. Ahora, hablando de este grupo, la coordinación que parece más extraña es que estas fuerzas, que por lo general son de derecha, coordinen con la extrema izquierda. Con la extrema izquierda, efectivamente, el señor Cerrón. ¿Cuál es la mayor evidencia de esa coordinación? ¿Será el nombramiento de un defensor del pueblo que juega para ambos grupos? ¿Qué piensa usted? Bueno,
digamos, el Tribunal Constitucional actual, que es un Tribunal Constitucional a la medida de esta mayoría congresal, se arma sobre la base de una transacción de la que es parte Cerrón, ¿no? Y también la bancada magisterial. O sea, dan el visto bueno para ese Tribunal Constitucional que arma la derecha con sus aliados, y le dan a la izquierda, le dan la posibilidad de tener al abogado defensor de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo, sin tener ninguna experiencia ni credenciales para esa. O sea que sí. Ese es el mayor intercambio, ese es el intercambio más evidente en todo caso. Ese es un intercambio importante, pero yo creo que, digamos, coinciden, ¿no es cierto?, en su política contraria a las reformas, coinciden en la agenda para desmontar las reformas, coinciden en la agenda a favor de la impunidad. O sea, tú ves que Cerrón está libre, y este es un gobierno de ellos, y él está libre, no lo detienen porque no quieren detenerlo. Claro, libre y muy activo en redes sociales. El montaje que hace que empieza a hacer Patricia Benavides de los equipos de investigación, por supuesto que la favorece a Dina Boluarte, lo favorece a él, en el caso dinámicos del centro también. O sea que hay varios elementos comunes ahí, más allá de la ideología, que tiene que ver con los intereses que representan y la necesidad de impunidad frente a los hechos que arrastran del pasado y a su práctica presente. Claro. En el libro usted menciona 3 aspectos que nos han llevado más o menos a esta situación. Uno era inevitable, era la pandemia. Otro es una cosa común, que es la corrupción. Pero hay una situación de la que quiero hablarle, que es que hemos tenido últimamente gobiernos que no tienen mayoría parlamentaria, ¿no? Y que también eso nos lleva a este problema que vivimos actualmente. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Eso de quién depende? ¿Depende de qué? ¿De los partidos que están postulando a la presidencia? ¿De los electores? ¿De las reglas electorales? ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, tiene un poco que ver con presidentes que no tienen mayoría parlamentaria. Y eso tiene que ver un poco con la fragmentación política, ¿no? Y entonces no hemos encontrado una forma de evitarlo, ni estamos discutiendo medidas para poder contrarrestarlo, ¿no? Ya tuvimos 5 años de gobierno en minoría de PPK en adelante, eso explicó la tremenda inestabilidad que tuvimos. Eso más la decisión de Keiko Fujimori de no aceptar los resultados electorales. No, claro, además ahí se envanece un poco ella, ¿no? Porque dice, vamos a demostrar el poder que hemos obtenido a nivel parlamentario a partir de ahora, ¿no? O sea, claro, eso no parece un gesto muy democrático, ¿no? Vamos a gobernar desde el Congreso, como diciendo, bueno, acá nosotros somos el primer poder del Estado y el gobierno va a ser un gobierno desde el Congreso, ¿no? Cuando lo que correspondía era, digamos, encontrar un entendimiento. Porque tampoco eran muy distintos, ¿eh? Para hacer con PPK. No eran muy distintos. PPK 5 años antes la había apoyado en la segunda vuelta, tenían grandes coincidencias en lo económico, diferencias políticas importantes, pero no insalvables. Es verdad que la campaña, sobre todo en la segunda vuelta, había sido muy dura y había fue feroz. Sí. Eso ocurre, pero hay que tener la grandeza para poder superarlas pensando en el país. Eso ciertamente faltó, ¿no? Pero hay, como tú dices, hay un debate y una reflexión que hacer en el marco de las reformas políticas que están pendientes a futuro, sobre cómo, digamos, contrarrestamos situaciones como esta. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es buscar alianzas, es decir, tener una política de acuerdos que te permita, ¿no? Superar esa dificultad, un gobierno en minoría. ¿Cuál era la forma de superarlo? Un entendimiento entre PPK y Keiko Fujimori, pero Keiko no quiso, ¿no? Ahora, ¿podría servir de algo, por ejemplo, que se separen
las elecciones parlamentarias de las elecciones presidenciales, o sea, que las elecciones presidenciales se hagan en una fecha. Esa es una de las propuestas que hizo la Comisión para la Reforma Política que presidió Fernando Tuesta, ¿no? Él propuso no el modelo francés, porque el modelo francés es primero las presidenciales en primera y segunda vuelta y después hay una tercera vuelta que son las elecciones parlamentarias cuando ya sabes quién es el presidente. No fueron tan ambiciosos, dijeron, oye, en lugar de que sea en la primera vuelta, ¿por qué no votamos a las parlamentarias cuando ya estamos en la segunda vuelta presidencial? Para no tener tres vueltas, ¿no? Y yo creo que esa podría ser. La otra medida propuesta es tener renovación del Congreso por mitades, por ejemplo, ¿no? De manera de ir haciendo correcciones en el camino. Si el gobierno no tiene mayoría, entonces dársela. Ahora, ese es un problema que es cada vez más un problema global, ¿no? Mira, es lo que le está pasando a Macron en Francia, por ejemplo. A pesar de que tienen el mecanismo, igual hay una fragmentación política que ha impedido que él en su segundo mandato tenga mayoría. Y la situación es muy complicada en Francia, ¿no? No es el único país donde están ocurriendo estas cosas. Ahora, otro dato que usted señala en el libro es que la mayoría de liderazgos la mayoría de partidos nacionales tienen liderazgos limeños. Por lo tanto, se ven obligados a convivir con movimientos regionales. ¿Es por eso que han buscado eliminar recientemente a los movimientos regionales en el Congreso? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que sería ideal que tuviéramos, para, digamos, reducir la fragmentación, que tuviéramos solo partidos nacionales. Pero como los partidos nacionales no son representativos en el interior, ha sido necesario, ¿no es cierto?, abrir el espacio para que las propias regiones se doten de mecanismos de representación. Entonces, digamos, hay movimientos regionales porque es necesario que los haya, porque los partidos nacionales no son lo suficientemente representativos en las regiones, por lo menos para ofrecerle a los ciudadanos de esos ámbitos territoriales opciones municipales y regionales. Quizá, digamos, para el Congreso o quizá para la Presidencia de la República los partidos nacionales sí cumplen esa función, pero no, digamos, para representar a la gente del interior en sus gobiernos subnacionales. Por eso yo creo que es una decisión equivocada, ¿no? Que va a perjudicar la representación, que ya tenemos serios problemas de representación. La eliminación de los movimientos regionales solo la va a agudizar, ¿no? Claro, porque desde fuera lo que se ve es que están votando por eliminar a los movimientos regionales partidos que no tienen ni un solo representante en algún gobierno regional, mucho menos alcaldes provinciales, ¿no? Más que una reforma, parece una revancha, ¿no? Correcto. Sí, los únicos partidos nacionales que hoy día tienen representación regional y municipal son APP de Acuña y Somos Perú, ¿no? El resto son países, son movimientos sobre todo asentados en Lima, ¿no? Claro. Estamos en esta situación en la que Dina Boluarte tiene en realidad muy poco peso político y más bien el poder recae realmente en esta alianza de la que hemos hablado, en esa alianza que tiene su representación en el Congreso. Pero, ¿cuánto de responsabilidad por esta situación le toca a Pedro Castillo, en realidad? O sea, mira, mucho, porque él se embarca en un golpe antidemocrático para salvar su lugar en la historia, que no tiene ninguna posibilidad de éxito, y le regala el poder a sus opositores políticos, ¿no? Entonces él es responsable de que Dina sea presidente y que el Congreso tenga el poder que tiene hoy día, y que esté haciendo con ese poder lo que está haciendo. Es más, él a través de su bancada es parte de ese Congreso y es responsable por lo que está haciendo ese Congreso y por la manera como la protege a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, su responsabilidad es grande. Además, decepciona, por supuesto, a quienes votan por él, y hace un gobierno que fracasa muy rápidamente, ¿no? Si bien enfrenta condiciones muy adversas,
y tiene los antecedentes de PPK y Vizcarra, que también enfrentaron, no el mismo Congreso, pero cuando tú ves, digamos, del 16 en adelante, tienes 3 congresos distintos, pero con composiciones diferentes. Pero el Congreso se comporta de manera más o menos parecida. Ya decíamos que, digamos, lo que tenemos hoy se esboza, ¿no es cierto?, en el Congreso disuelto. Y después Merino es el antecedente de Dina, no cuaja, pero termina de cuajar. Entonces es un proyecto que tiene 7 años en gestación y que finalmente cuaja en el contexto de el fallido golpe de Castillo, la entrada de Dina y digamos la consolidación del Congreso claramente en la práctica como primer poder del Estado, ¿no? Entonces a lo que iba, ¿cuál era la pregunta que tú? Era la responsabilidad de Castillo, ¿no? O sea, la responsabilidad es grande. La responsabilidad porque entré el poder, porque es parte de la coalición gobernante y porque fracasa, en todo el sentido de la palabra, y fracasa, a pesar de, como te digo, que las condiciones eran adversas, el principal responsable de su fracaso es él. O sea, la tenía muy difícil porque PPK, con una política de conciliación, tuvo que renunciar. Vizcarra, con una política de confrontación, fue vacado. O sea, de arranque no la tenía fácil, sobre todo porque además, a diferencia de los dos anteriores, digamos, las diferencias con el fujimorismo, con quien disputan la segunda vuelta, eran mucho mayores que las que tenía PPK, las que tenía Vizcarra y sobre todo las que tenía PPK, ¿no? Entonces la tenía más difícil. Además, no le reconocieron la victoria. Pero cuando tú ves en frío lo que podía hacer y lo que hizo, en realidad se dedicó, ¿no es cierto?, a desmantelar el Estado. En lugar de fortalecer el Estado, lo debilitó, el Estado de Derecho. Desarmó las pocas regulaciones que habían en mercados donde se requieren, como el transporte o las universidades. Debilitó también el Estado social con los nombramientos que hizo en educación, en salud. No hubo un nuevo programa social, no tuvo ninguna iniciativa importante para mejorar la calidad de la política social, ni por supuesto el componente del Estado que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos del interior, sobre todo transportes y comunicaciones y agua y saneamiento, que son los ministerios que él escogió para manejar en esta política de cuoteo que tuvo, ¿no? Donde le dio a Cerrón algunas cosas, le dio a Bermejo otras cosas, le dio a los niños de Acción Popular otras cosas, o sea, repartió el Poder Ejecutivo para que cada quien lo protegiera a cambio de que hicieran con el Estado lo que quisiera. Y los sectores del Estado que quedaron para él fueron transportes, vivienda, Petroperú. Es decir, los dos ministerios con más gasto, con más inversión pública y la principal empresa del país, más la Policía Nacional para que le protegiera las espaldas, ¿no? Y utilizó ese poder en beneficio propio. No es que dijera yo quiero tener influencia en el MTC y en vivienda para llevarle agua y desagüe a los pueblos que no la tienen, por lo menos sentar las bases de ese esfuerzo, ¿no? O para construir carreteras de manera más eficiente y más rápida. No. Él lo hizo para hacer negocios. Y ahí están, el libro es, digamos, tiene bastante detalle sobre estos hechos. Haremos de... ¿Es usted un político de centro? ¿Dónde está usted exactamente? ¿En qué norte? ¿Dónde está ubicado usted geográficamente, políticamente? Bueno, mira, yo creo que necesitamos rescatar al país. Ajá. Del abismo al que nos ha llevado esta gran coalición. Entonces creo que en ese momento lo menos relevante es ubicarse en el espectro político en términos doctrinarios. Okay. Lo importante es un gran frente, ¿no es cierto?, de integridad contra la corrupción y las mafias que nos están gobernando y que nos están llevando, como te digo,
al abismo institucional, a la oscuridad institucional, porque lo que quieren es establecer una dictadura para perpetuarse en el poder que nos aísle además del mundo, ¿no? Y yo soy un internacionalista, yo creo que tenemos que estar integrados al mundo, creo en una economía abierta al mundo, en una economía libre de mercado, con un Estado un Estado de derecho fuerte, un Estado regulador donde sea necesario y un Estado de bienestar que le dé cohesión a un país con las desigualdades que tiene el Perú, ¿no? Y el norte debe ser, pues el norte es la OCDE, ¿no? De donde nos estamos alejando cada vez más, sí, de hecho ya aparecieron algunos documentos que dicen que estamos más, lejos. Entonces sí, entonces eso como tú lo defines, no sé, pero esos son los componentes, ¿no? Economía de mercado, abierta al mundo, por supuesto, y con un Estado que tenga estas responsabilidades y estas características, ¿no? Ahora, lo vimos junto a los líderes de este grupo, Lo Justo, ¿no? Lo Justo. Sí, se mantiene con ellos, está en el último viraje, por ejemplo, que han hecho, en el último cambio que han hecho. No, yo no soy más parte de ese proyecto. Sí, pero estuvo poquitísimo tiempo, entonces, ¿cuánto? Sí, no, yo me entusiasmé con Lo Justo, pero fuimos víctimas de 3 sucesivos cambios en las reglas de juego a lo largo de 6 meses. Y el último cambio introducido por el Congreso hizo imposible que llegáramos al 12 de julio con la inscripción firme, cuando recién empezamos a recoger firmas y a formar comités en febrero. Materialmente imposible, nadie lo ha hecho en tan poco tiempo. Normalmente en un año nos lo redujeron a la mitad para cumplir con presentar, digamos, las firmas y los comités, y después, por supuesto, un periodo, ¿no es cierto?, para subsanar, como se dice. Y el último cambio de AFE no hay subsanación. El 12 de julio tiene que estar inscrito el partido. Claro, no se puede inscribir. No hay tiempo para eso. Entonces, como consecuencia de eso, se iniciaron conversaciones para ver si podíamos encontrar algún partido inscrito con el que pudiéramos juntarnos, ¿no? O al que nos pudiéramos integrar. ¿Y a usted no le ha gustado la conversación con el señor Miguel del Castillo, digamos? Yo juzgué, digamos, yo preferí digamos, dar un paso al costado. ¿Y eso qué significa? ¿También ya renunció a cualquier aspiración electoral, a cualquier aspiración política? Mire, las elecciones son de acá a 2 años. Yo abrigaba la esperanza, me ilusionaba mucho regresar a la política activa, con el equipo de gente que echamos a andar Lo Justo, y esa experiencia se ha frustrado. Por ahora seguiré en el trabajo académico y en la trinchera cívica y democrática, por supuesto. ¿Le reprocha algo a la señora Flor Pablo o a la señora Marisol Perestello? No le reprocho nada. Ellos digamos, tenían razones para tomar la decisión que tomaron, la respeto, y yo tenía las mías, y ojalá que les vaya bien. Bueno. Pero eso es lo que tenemos. Pero yo creo que como país, digamos, hay un espacio muy grande para asegurarnos de detener esta deriva autoritaria que conduce el Congreso por el bien de todos. Y eso, como ciudadano, estando o no en la política partidaria activa, eso nos involucra a todos, ¿no? Y yo creo que es una obligación y un compromiso que tenemos, por lo menos que yo siento que tengo, y en el que seguiré, en esa lucha seguiré involucrado, como he estado siempre, ¿no? Sí. Lo que me preocupa es que, claro, estos esfuerzos tipo Lo Justo, digamos que nacen con más o menos la misma idea que usted tiene, ¿no? De hacer frente a esta coalición tan grande de ultraderecha o conservadora, pierdan elementos como usted en tan poco tiempo, ¿no? O sea, no van a consolidarse así si tienen aspiraciones grandes, ¿no? Como te digo, digamos, en 6 meses nos han cambiado las reglas como 3 veces. No digo que se cambiaran por nosotros, pero ciertamente esos cambios nos afectaron. Nos tocó, digamos, jugar con unas reglas
modificadas en el camino, con las cuales nadie se ha podido inscribir, ¿no? Entonces, yo entiendo que en ese contexto fuera necesario ver con quién nos integrábamos, pero a mí no me gustó la alternativa que teníamos y preferí no seguir siendo parte del proyecto en esa nueva etapa. ¿No le gusta tener una alianza con el señor Miguel del Castillo? Digamos, dio un paso al costado. Bueno. Ok, perfecto. Señor Costa, hemos terminado. Le agradezco un montón su tiempo y su paciencia. No, te agradezco a ti.